muertes son asesinatos. no se... Mata gente cada día. La ley de extranjería mata gente cada día. La ley de extranjería mata gente cada día. La ley de extranjería. Pásame la gasolina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la ley de extranjería. Si sobra, ¿Dónde para la policía? Son muertes, Son asesinatos. no son muertes. Son asesinatos. Hola. Yo hablo de miles, de millones de hombres a los que sabiamente se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el arrodillamiento. Haile Selassie, discurso sobre el colonialismo, 1950. Función poética, me das derecho a existir de forma simbólica, sin estar reducida, sin miedo, despierta. Función exhortativa, me das derecho a gritar, grito, un sonido sonoro, redondo, con cuerpo. En el mar se convierte en un sonido chirriante. Allí donde mueren tantos y tantos cuerpos, allí donde fueron a encontrar sus sueños, allí donde las leyes se perdieron en un diluvio, en las guerras, en las injusticias heredadas del colonialismo. Decía Frank Fanon, oh cuerpo mío, haz siempre de mí un hombre que interroga. La función corporal es estar, la vida animada está allá afuera, y la animalidad, ¿dónde está? En esa desgracia, en que hayan tantos y tantos cuerpos en el mar enterrados y no haya cambio para recapacitar. Haile, no quiero ser hija de la vieja escuela, deseo eliminar las barreras. El lenguaje y la mente han de atravesar la frontera. Lengua coloquial, te pertenezco. La tradición oral se perdió con el individualismo. Valiente, alardea. ¿Cómo se quitan las cadenas? ¿Cómo se hace para enderezar la fuerza? Me encuentro con mi karma escondida. Yo, la fantasma, la inadecuada. ¿Cómo sentir la piel? En la cueva están las cadenas que me atan. Cueva, eres el espacio de mis misterios, de mi evolución. No tengo pasado. El pasado está en mis constelaciones. Andrómeda, no me dejes sola. Sin pasado busco la forma, la nada y el cosmos. La evolución dentro y fuera de la cueva será mi esencia. Fuerza exhortativa. No renuncies antes de convertirte en esa fantasma que eres, dueña de su muerte cívica. No te me cases con el pensamiento esquizo. Tenía una duda, construyo una duda y busco el formato, Dios mío, de hacer tan solo una pregunta llena de versos, versos de libertaria. Busco mis gotas de agua que calan mi saber, mi alegría, mi fuerza exhortativa, expresiva, y por eso canto, bailo y juego. Cadenas y fronteras con piel y tacto. Piel y tacto para que cada uno encuentre su historia, su legado. Poco a poco habrá que mover esas cadenas, cadenas sujetas al cuerpo, a la piel. Participa de una construcción necesaria para que la opresión, el racismo y la indiferencia desaparezcan. Quiero que todos los pájaros salgan fuera de la jaula. Quiero que
el cielo. Volad, pájaros, volad. Volad con el pecho alto. Cruzad la frontera, pájaros. Deteneros si veis algún cayuco tratando de cruzar la frontera. Porque esos seres extraños son hermanos míos. 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 Ahora leemos el comunicado. A 2 años de la masacre de Melilla, donde al menos 37 hermanos perdieron la vida por disparos de balas de goma, gases y brutales palizas, y más de 470 personas migrantes y refugiadas se encuentran desaparecidas. A día de hoy no hay ningún responsable imputado. Con el agravante que uno de los responsables de los cuerpos de seguridad del gobierno español ha repetido en su puesto como ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que en su momento fue felicitado por el presidente Pedro Sánchez por las actuaciones impecables tanto de la Guardia Civil Española como a las fuerzas de seguridad marroquíes. La masacre de Melilla fue un crimen perpetrado y planificado por ambos estados, España y Marruecos. Ambos países se están enriqueciendo de los fondos europeos bajo la represión, criminalización y muertes de las vidas migrantes en las fronteras, acentuado con las vidas negras. Ni España ni Marruecos quieren que acabe la llegada de las personas migrantes, obligan a denegar visados a otros países y en cambio ofrecen vías cada vez más peligrosas de acceso continuo de fondos europeos que, lejos de destinarse a salvar vidas en el mar o en el desierto, van a presupuestos de Frontex responsables de más de 30.000 muertes de personas migrantes y deportaciones ilegales desde su creación. En lo que va de año, en 5 meses, unos 5.054 personas han perdido la vida intentando llegar a España, según el monitoreo de las compañeras de Caminando Fronteras. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, recientemente firmado por todos los países miembros de la UE, viene a legitimar más muertes y desapariciones forzosas en las fronteras. El tema no fue firmado por la ultraderecha, fue redactado y avalado por partidos supuestamente progresistas como el PSOE y las derechas de Junts por Cat y PP, bajo la presidencia europea de Pedro Sánchez, con una lógica capitalista y colonial. Legalizando estas prácticas de tortura y muerte que actualmente llevan a cabo con un genocidio sobre los pueblos del Congo y Palestina, y no desde el 7 de octubre pasado, sino desde hace más de 500 años sobre todo el sur global. Una vez más,
Denunciamos esta masacre planificada por los necropolicías europeas y exigimos la justicia internacional que investigue y sancione a los culpables por respeto a las víctimas y a sus familiares que buscan justicia y reparación. Seguiremos luchando para denunciar la masacre de Melilla y las condiciones inhumanas que sufrieron nuestros hermanos antes de morir frente a la policía y cuerpos de seguridad de la frontera que les pegaban y apilaban como bestias mientras agonizaban. Una situación tan cínica y tan cobarde, imposible de imaginar con cuerpos blancos. Solo deshumanizando nuestras vidas pueden cometer tan terribles crímenes con total impunidad. La masacre de Melilla, del Tarajal y las miles de muertos en el desierto y en el mar que aumentan cada año no pueden ser silenciadas por los estados responsables. Este genocidio en las fronteras no se puede normalizar. Exigimos justicia y reparación para la no repetición. Basta ya de muerte y impunidad en las fronteras. No el tema regularización ya para nuestros hermanos y hermanas que consiguieron desobedecer el orden colonial de las fronteras y que viven entre nosotros. Justicia para Melilla, justicia para Tarajal, justicia para el Congo, justicia para Palestina. Justicia Melilla, justicia Tarajal, justicia para el Congo y justicia para Palestina. Un día como hoy, la delegación del gobierno de Melilla informaba en una madrugada de un 24 de junio que se produjo un intento de salto a la valla. Unas 2.000 personas se acercaron a las inmediaciones del perímetro fronterizo por la zona del barrio chino, de las cuales 500 lograron entrar en la zona. Finalmente pudieron traspasar las fronteras y llegar a Melilla 133 personas, en su mayoría de origen sudanés y chadiano. Durante el salto, la policía española y marroquí atacó a las personas que trataban de saltar hasta provocar la muerte de por lo menos 37 personas negroafricanas. 37 personas negroafricanas fallecidas, asesinadas. La brutalidad policial con la que los recibieron también dejó 76 heridos, 13 de ellos muy graves. Estos asesinatos, sumados recientemente con el sobreseimiento del caso de asesinato de los 15 del Tarajal, decía que estos asesinatos, sumados al reciente sobreseimiento del caso del asesinato de los 15 hermanos del Tarajal a manos de la Guardia Civil, nos dejan muy claro que el Reino de España no solamente es solamente capaz de asesinarnos por defender su patria y su territorio, sino que se enorgullece de ello sin ningún pudor. Sabemos que el Reino de España es profundamente antinegro y luce su racismo con orgullo cuando justifica y desprecia la muerte de las nuestras. Sabemos que mercadean con nuestras vidas, nuestros pueblos y nuestros territorios, que se las cambian como cromos con Marruecos, y por eso Marlaska y Sánchez os decimos hoy aquí, las comunidades negras
y el pueblo saharaui ni olvidamos ni olvidaremos, nunca. Sabemos también que Marruecos es históricamente otro territorio profundamente antinegro, como el resto del norte de África. Sabemos que sus pactos sangrientos con España cuentan, por supuesto, con el beneplácito de la Unión Europea. Culpamos también a los gobiernos africanos por sus acuerdos extractivistas con Occidente, que cierran las posibilidades de viajar legalmente al no conceder visados ni permisos de salida, mientras condenan a nuestros pueblos y comunidades a un futuro sin posibilidades. Condenamos a esos dirigentes africanos. Mientras extraen primeros recursos, como los de los acuerdos de pesca con Senegal, y ahora también talento con atrocidades como el Plan África 2030 y el concepto perverso de la migración circular. La externalización y la gestión de fronteras también se materializa con la privatización de las mismas. Es ampliamente conocido como público y por causa dieron a conocer en julio de 2020 cómo 10 multinacionales se embolsan el 65% del presupuesto en materia migratoria del Estado español. Multinacionales haciendo negocio con nuestras vidas. Dando a conocer a entes privados vinculados a las jerarquías franquistas, a la aristocracia y excargos políticos, quienes se benefician directamente de estas políticas restrictivas basadas en una supuesta eficiencia económica que no existe cuantitativamente y que en cualquier caso es la máxima expresión de cómo las políticas racistas sostienen un círculo económico de violencia y de empobrecimiento de la clase trabajadora. La Unión Europea es otra expresión de esta dinámica hipócrita que solo mira por el interés del capital y también de cómo Europa, en tanto que entre cultural, es un territorio antinegro y colonial. El Centro de Estudios por la Paz dice en su informe Expandiendo la Fortaleza, las políticas de externalización de las fronteras de la Unión Europea, que Civipol, una empresa semipública francesa del mercado de la seguridad de las fronteras, tuvo un gran impacto e influencia en la elaboración de políticas de protección de fronteras por parte de la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión Europea. Racismo, capitalismo y blanquitud son la receta de los supuestos derechos que nos ofrece el Estado español y la Unión Europea. Por eso, nuestra denuncia va dirigida a todo un sistema que se construye desde la marginalización, explotación, criminalización y asesinato de nuestros cuerpos negros, entre otros. Nuestra ascendencia negroafricana es considerada como el problema, cuando el problema es la supremacía blanca occidental. Repito, la supremacía blanca occidental está acabando con las vidas de las personas no blancas, y ese es el verdadero problema. Lógicas de dominación que tienen como ejes principales el eurocentrismo y el sistema capitalista, impuestos a escala global. Por todo esto, no podemos dejar de reclamar el asesinato racista de las decenas de personas negras migradas, con las miles de muertes de nuestras hermanas y hermanos en el mar del Mediterráneo, con las más de 15 personas negras muertas en el Tarajal, Ceuta, con las muertes de Samba Martín, de Lucrecia Pérez, de Mamba y de Idris Ayalo, por supuesto, y de los hermanos fallecidos e heridos derivados del incendio de la nave del Gorte Badalona, de Mamadou Ali Kande, hermano temporero muerto en la campaña de la fruta de Lleida esta semana, hace un año, con los presos de los CIES, con las cuotas de custodia a madres migrantes y un largo etcétera de vidas negras y migrantes violentadas por el racismo institucional, como es el caso de Mohamed Said Badawi. Aquí pues estamos hoy como respuesta a la violencia que ejercen sobre nuestras vidas negras las leyes migratorias infrahumanas, basadas en el sistema capitalista colonial racista que aún sigue vigente. Violencia y muerte, resultados de la externalización de fronteras de una Unión Europea. La fortificación continúa,
de la Europa fortaleza y de los pactos bilaterales entre países africanos y europeos que van en contra de la población. Condenamos la brutal violencia de la policía española y marroquí, las devoluciones en caliente, la insultante respuesta del gobierno ante la muerte de decenas de personas, por lo que sabemos 37, pero un número incierto que no hace más que subir, personas despojadas de humanidad, que en ningún momento han tenido la oportunidad de ser reconocidas bajo el derecho universal, al acceso a la protección internacional, personas que con la supuesta libertad de movimiento universal y su poder de decisión propia estaban intentando acceder a Melilla y han sido apedreadas y abatidas desde ambos lados de la valla, cuando somos perfectamente conscientes que España ha recibido, es uno de los países europeos que más refugiados ucranianos ha recibido, y efectivamente se aplaude, ¿no? Pero ¿qué si no es bajo las lógicas del supremacismo blanco que recibimos con los brazos abiertos a ucranianos que sufren una vida y dejamos morir, ¿no? Como ratas, dejamos morir deshumanizadas a un grupo de personas? Así es como funciona y opera la deshumanización de este sistema racista del que formamos parte. Condenamos la violencia colonial que se ejerce desde Europa y divide entre el norte global y el sur global, que saquea los recursos y oportunidades de las comunidades enteras y las obliga a migrar persiguiendo un sueño europeo lejos de la realidad de llegar aquí. Condenamos la violencia física, la tortura, la violencia administrativa, la violencia institucional, la violencia psicológica que sufren las personas no blancas en general y negras en particular en Europa y a las puertas de Europa, y sobre todo condenamos esa normalización que se lleva perpetrando desde hace años y años. Condenamos los silencios cómplices, desde luego, la pasividad y la complicidad de los gobernantes españoles y las despreciables declaraciones de Pedro Sánchez al elogiar la violencia y la violenta respuesta de las autoridades marroquíes. Una pasividad y una complicidad que hacen que estas docenas de personas muertas sean docenas de personas asesinadas. Por todo esto, hoy aquí exigimos de nuevo verdad, justicia, reparación y desde luego garantía de no repetición. No puede ser. No a la Europa fortaleza. No descansaremos hasta obtener esa verdad, esa justicia y esa garantía de reparación. Y desde luego le decimos al racismo que no descansarán hasta que la obtengamos. Gracias. La policía tortura y asesina. La policía Tortura y asesina. policía tortura y asesina. Tortura y asesina. Tortura y asesina. He estado en las calles recogiendo firmas en 2018 y como hecho de reparación histórica. Ponerle el nombre de 2018, cuando se empezó una campaña de recogida de firmas en la cual estuvimos participando decenas de organizaciones de Barcelona. Solo podía firmar personas empadronadas oficialmente en Barcelona, era dentro de un proceso participativo de estos que hace el ayuntamiento, y conseguimos recoger 17.840 firmas comprobadas, selladas por el ayuntamiento dentro del proceso que se abrió para hacer iniciativas ciudadanas. Esas 17.840 vecinas con las cuales se habló, se explicó lo que era la Plaza Antonio López, se explicó que esa estatua que había no era una estatua histórica, era una estatua franquista, porque ya cuando hubo la República se derrumbó, en Juventud y Desgracia derrumbaron la estatua que había antiguamente, y en el franquismo se volvió a poner una estatua a Antonio López, el gran prohombre de España. Finalmente, el gobierno de Colau aceptó cambiar el nombre de la plaza, pero en las peanas que puso informativas
se olvidó de decir que 17.840 vecinas de Barcelona habíamos exigido ese cambio. Simplemente parece que sea una idea del Ayuntamiento de Barcelona. Pues no. También se quitó la estatua en un acto de homenaje gracioso y apolitizado, aséptico totalmente, en el cual hablaban de adeu, señor Marqués, es decir, lárgate homicida, lárgate negrero, lárgate traficante de esclavos. Y entre otros muchos motivos, por esto cuando se hizo el cambio oficial de la placa de los nombres, los movimientos sociales no participamos. Fue un triunfo nuestro, fue la lucha de las familias antirracistas, pero no aceptamos participar, porque fue todo un montaje de... O sea, parecía que hubiésemos estado trabajando nosotros para el ayuntamiento, porque aprovecharon las campañas que estuvieron haciendo para luego hacer este pequeño cambio. Dejaron la peana allá donde todavía está, ya no existe el gobierno Colau y aún sigue aquí la peana. Y Tolboy no piensa cambiar esa peana. Es una peana de mierda que no tiene ningún valor histórico, ni artístico, ni de ningún tipo. Peanas de este tipo hay montones guardadas en los sótanos de museos. Si quieren guardarla, que la pongan en medio de la Plaza San Jaume, si les parece tan importante. Pero nosotros estamos exigiendo que ya que reconocen que la Europa Fortaleza mata, y que la Alianza Sarcillas mata, y que Idrissa Diallo tiene por fin una plaza, y la familia Diallo, allá en Tindila, en Guinea-Conakry, sabe que su hijo es motor de cambio, que la muerte de su hijo ha supuesto la creación del colectivo Tanque Mecide, por ejemplo, desde hace ya 12 años, y que su plaza es nuestra plaza, la plaza en la que convocamos cuando no hay obras, todas las acciones que hacemos, Sindicato Manteros, Tanque Mecide, la CAC, convocamos allá porque es nuestra plaza, es haber conseguido que en la pared de una calle oficialmente, en una placa, ponga: este señor murió en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona. La familia Diallo está de acuerdo con nosotras, no es que estemos hablando en nombre de nadie, sino que conocemos a la familia Diallo y están siguiendo todo el proceso que se está haciendo. Y no vamos a acabar hasta que quiten esta mierda de peana. Muchas gracias. También nos llegan el recordar de la guardacostas griega bajo mano de Frontex. También en Grecia hay muchísimas personas que quieren llegar a Europa, que están concentrados muchísimos años ahí y muchas están pasando hambre, muchas están muriendo y en el silencio de los medios de comunicaciones. Bueno, así funciona Europa. En Europa, cuando un negro salva a un blanco, se le honra, está honrado, pero cuando un blanco salva a los negros en el mar, está culpabilizado, como el caso de Elena Maleno, hemos visto. Y así quieren decir, nos quieren hacer saber que nuestras vidas no les importa. Entonces llamamos y apelamos a todas las personas conscientes, a todas las negras y negros del mundo que se unen, que luchan contra esta supremacía blanca, que luchan para sus derechos, que luchan para liberar África, que luchan para liberar todos esos países que esos blancos le llaman países de tercer mundo, que nosotros tenemos experiencia, tenemos sabiduría, tenemos conocimiento y tenemos educación, tenemos todo lo que necesitamos para desarrollar nuestro propio continente. Tenemos todos lo que necesita cualquier persona para alzar el voz, para formar parte de los dirigentes del mundo, de los que dictan, de los que deciden para nuestro futuro. Muchísimas gracias a todas y todas por estar aquí apoyando y seguiremos denunciando, seguiremos luchando cada año, cada vez y queremos que se queda aquí ya esos muertos porque son unos actos inhumanos, es cínico y barbaridad. Gracias.